presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Tercera temporada. Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a otro episodio más de estos Podcasts de Luz en esta tercera temporada. Y hoy, como siempre, vamos a ver temas interesantes para que nos ayuden a nuestra fe y nos ayude a dar esa luz en medio de temas que a veces los damos por sentados, pero muchas veces necesitamos también una guía, una dirección. Es por eso que, como ya lo estamos haciendo en estos episodios anteriores, damos la bienvenida al Padre Julio Padilla. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte, Ricardo, aquí muy contento de poder seguir compartiendo, de poder seguir haciendo diálogo sobre cosas tan importantes que, como lo decías la ocasión anterior, a veces parece que damos por sentado, pero tenemos mucho todavía que seguir profundizando, escudriñando para encontrar la riqueza verdadera. Exacto. Y eso es, creo, algo interesante porque en nuestra iglesia, nuestra fe, nos invita a veces solo hoy en día, de forma superficial vemos las cosas. Mientras que si escudriñamos, entendemos las raíces, entonces muchas veces entendemos el por qué en la Biblia dice tal cosa. Es como cuando alguien va a Tierra Santa, ¿no? Que le dice, es que lo que dice aquí ahí se sucedió, ¿verdad? O sea, cosas así que nos ayudan. Y hoy vamos a hablar acerca de la Eucaristía, que es como lo principal hoy en nuestra fe. Bueno, es de donde se centraliza todo la iglesia, la fe y cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Definitivamente, Ricardo, yo creo que es importantísimo porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. No podemos vivir sin la Eucaristía. La Eucaristía de verdad es el centro para nosotros. Ahora, fíjate que a mí me gustaría primero, para poder hacer un diálogo sobre toda esta realidad de la Eucaristía, me gustaría leer un texto bíblico que sin duda alguna resultará muy iluminador en todo este contexto eucarístico. Ya luego vamos a echar mano un poquito del Catecismo de la Iglesia, pero inicialmente me gustaría a mí compartir este texto bíblico. Es un poco largo, solo voy a leer algunos fragmentos, pero es San Juan en el capítulo 6, versos del 22 en adelante, ¿verdad? O sea, prácticamente va hasta el verso 59, no lo vamos a leer todo, pero este es titulado Yo soy el pan de la vida. El capítulo 6 de San Juan es todo ese discurso del pan de vida, que es una riqueza tan grande. De hecho, sabes que mi lema de ordenación sacerdotal, de hecho lo vinimos ocupando con el Padre Roberto, que en paz descanse, que nos ordenamos juntos, lo vinimos ocupando desde antes, si no mal recuerdo, antes incluso de los votos perpetuos, o los votos perpetuos más o menos, votos perpetuos, ordenación diaconal, ordenación presbiteral. Utilizamos este texto bíblico que es San Juan en el capítulo 6, verso 9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces, por eso el capítulo 6 de San Juan para mí es muy importante, muy diciente y muy profundo. En el verso 22 comienza un poco ya, digamos, de forma concreta este discurso del pan de la vida. Pero donde ya comienza Jesús a hablar más fuertemente es a partir del versículo 30, en el capítulo 6. Dice, ellos le replicaron, ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que me da el Padre vienen a mí,
y al que viene a mí no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Y de ahí seguirá diciendo, ¿verdad? A veces, yo de hecho cuando este texto nos toca reflexionarlo en alguna predicación o en alguna Eucaristía, yo siempre digo, ¿verdad? Jesús aquí parece que nos está diciendo un trabalengua porque nos habla constantemente, vuelve a entrar en lo mismo, sale y vuelve a entrar. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Constantemente nos dirá que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y esas palabras van a venir resonando. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Ahora, teniendo en cuenta este capítulo 6 de San Juan, que es precioso, que yo invitaría a todos a que un día vayan dentro de nuestra misma oración. Sí, lo vayan haciendo. Y Señor, yo quiero comer, así como le dicen estos personajes aquí, ¿verdad? Es curioso porque le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Se parecen un poco a los que están aquí en los versículos anteriores, en donde dice que cuando se dieron cuenta de todo aquello que Jesús había hecho, que les había dado de comer hasta saciarse, decían, este en verdad es el profeta que tenía que venir al mundo. Versículo 15, entonces Jesús, al darse cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se fue de nuevo a la montaña el sol. Querían hacerlo rey, porque querían hacerlo rey. Porque le dio todo. Sí, iba a estar, ya no iban a tener que preocuparse por nada. Tenían comida, tenían lo necesario. Estamos aquí hechos, ya no hay más de qué preocupar. Exacto. Entonces, a esto parece eso, ¿verdad? Señor, danos siempre de ese pan. Es decir, no queremos tener nunca más hambre, no queremos estar pasando sed, porque a veces se pasan necesidades de estas. Exacto. Entonces, fíjate, Ricardo, que cuando yo leo este fragmento de la Sagrada Escritura, a mí me hace pensar en algunas cosas importantes que tienen que ver con el alimento, porque al final de cuentas, la Eucaristía, sin entrar ahorita en cosas técnicas, la Eucaristía Jesús dice que es su cuerpo y su sangre. Sí. Entonces, pero cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos necesidades básicas. Y una de nuestras necesidades básicas es el alimento. Necesitamos comer. Sí. Cuando yo celebro primeras comuniones con los niños, siempre les pregunto, es una pregunta obligatoria, una pregunta de ley. Yo les digo, ¿cuál es su comida favorita? ¿Verdad? Y todos comienzan a decirme, y a veces celebramos varias tandas de primeras comuniones en un mismo día, y escuchabas en una que te dicen frijolitos con crema, y en otra te dicen sushi, ¿verdad? Entonces, hay de diferentes. Exacto. Pero todos tienen necesidad, y entonces después de haberles hecho esa pregunta les digo, ¿qué pasa cuando no comen? Hay unos que se van al extremo de una vez y dicen, nos morimos. Sí, les digo, pero progresivamente, ¿qué? Nos duele la cabeza, nos duele el estómago. Algunos dicen, ¿verdad? Nos chillan las tripas, dicen. Nos rugen las tripas. Entonces, venimos haciendo todo este camino para decir, es cierto, el alimento es una necesidad. No podemos vivir sin alimento. Si estás sin alimento, te vas a morir. Y yo pongo el ejemplo, ¿no? Hay personas que a veces están hospitalizadas, que ya no pueden deglutir. ¿Qué hacen? Les ponen una sonda, porque necesitan tener alimento. Eso es una necesidad. El cuerpo lo necesita. Así como tu carro y mi carro necesitan gasolina, así el cuerpo necesita comida, es la gasolina. Hay algo que se me ocurre, es que Jesús estuviera tan enfocado en su misión y que solo predicara, solo sanar y todo, y los dejara, porque quieras o no, el pan en sí es muy significativo en la Biblia. Totalmente. Bueno, el texto que acabas de leer, padre, habla del maná, del pueblo de Israel y todo eso. Después, Nuevo Testamento en los Evangelios habla de primera multiplicación, segunda multiplicación. Entonces es relevante la parte de eso. Es decir, que Jesús también sacía las necesidades humanas, porque sabía que si solo se iba por las necesidades espirituales, iban a buscar por otro lado el saciarse también. Exacto. Y es que es esa parte, fíjate, Ricardo, que
Él no se desentiende, Jesús no se desentiende de las realidades tan humanas. Exacto. Entonces, caídos en esta cuenta de que el alimento es una necesidad, escuchamos luego a Jesús. Primero hace caer en la cuenta, es decir, es que Jesús es pedagógico. Jesús es un pedagogo por excelencia y Jesús nos va enseñando pasito a pasito. Para que el mensaje llegue. Si es que el que no le entra es porque de plano. Pero Jesús va paso a paso. Primero nos pone en el contexto del capítulo 6, versos del 1 al 15, que la comida es una necesidad. Exacto. Que no nos puede hacer falta y que Él no se desentiende de esa realidad. Sí. Felipe, hay que darle de comer a toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer? Mándala. Sí, ni 200 denarios, dice, alcanzarían para poder darle de comer a este gentío. Y yo decía, el sábado estuve platicando justamente sobre esta realidad. Y entonces, sábado pasado, y decía sobre esto, ¿verdad? Es decir, dése cuenta cómo Felipe hace un cálculo humano. No es que ni 200 denarios nos alcanzaría para darle de comer a toda esta gente. Claro, uno hace, ¿cuánto cuesta un plato de comida? A 2, 3 pesos, por muy barato, Claro. ¿verdad? ¿Y cuántos habemos? No habemos tanto. No, parece que nos sale más fácil comprar unas pizzas, ¿verdad? Compramos unas pizzas que traen tanto, nos cuestan tanto y con eso logramos darle, y si no un pedazo lo partimos en 2 y ya la gente se imagina que está comiendo 2 pedazos. Exacto. Con necesidades, cálculos humanos y acción de Dios. Ahora, luego damos el siguiente paso. Jesús, cuando ya les ha hablado de la necesidad del alimento, les dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿En qué nos hace caer en la cuenta? ¿De qué nos hace caer en la cuenta esta realidad? Jesús quiere ser una necesidad para nosotros. Y a veces nosotros a Jesús en la Eucaristía no lo vemos como una necesidad. No que como una costumbre. Hay que ir los domingos. Y si voy, pues bien. Y si no, pues no pasa nada. O sea, tranquilo, ¿verdad? Había una señora que una vez me dijo: ay, no, padre, es que yo no voy a misa el domingo, pero voy tal día, entre la semana. Y le digo: está bien que vaya entre semana. Yo no le digo que no, pero vaya el domingo. O la veo por tele o por Facebook. Exacto. Entonces, a veces no lo vemos. Y yo creo que la Eucaristía justamente es el lugar, mira, el lugar privilegiado. Primero, para encontrarnos con Jesús. Es decir, es que la Eucaristía no es solamente algo que tenemos que cumplir porque hay una ley. ¿Cuántas leyes te las saltás? ¿Cuántas leyes yo me salto muchas veces? Es que no se trata de, como diríamos, ¿verdad? Cumplimiento, cumplo y miento. No, se trata sobre todo de reconocer ese espacio como un espacio privilegiado para encontrarme con el Señor, para permitirle que me hable, para permitirme escucharlo, para permitirme acogerlo en mi vida, presentarle las dolencias de la semana que terminó, porque a lo mejor hubieron alegría, pero también hubieron dolencias, Sí. y presentarle también la semana que voy a empezar. Es decir, fíjate, Ricardo, es que es tan doloroso, de verdad te lo digo, es tan doloroso darte cuenta de que hay gente que hace tiempo para cualquier otra cosa, pero para la misa no tiene tiempo. Tiene tiempo para los amigos, tiene tiempo para la fiesta, tiene tiempo para el 15 años, tiene tiempo para la boda, tiene tiempo, o sea, para varias cosas. Pero no hay tiempo. Es que no tuve tiempo, es que no me dio tiempo, es que... Entonces, esta parte, no sea... Jesús en la Eucaristía se nos da, se parte y reparte para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante de verdad la Eucaristía. Sí, hay una frase que dentro de las frases que dice Carlos Acutis, dice: cuanto más recibamos la Eucaristía, más nos haremos semejante a Jesús, de modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Sí. O sea, y la verdad es que muchas veces podemos ir a la Eucaristía, ya sea que solo vayamos los domingos, pero es la realidad. Muchas veces nuestra mente está pensando: ¿qué voy a hacer después de la misa?
que voy, a dónde voy a ir. Dejé los frijoles en el fuego y tengo que medir, ¿verdad? Porque el tiempo, la hora que dura la Ojalá misa. que no se tarde más de una hora. Exacto, porque cabal la hora va a quedar para que ya estén blanditos y no se me van a hacer aguados. Exacto. O nos dormimos en la misa, o estamos... O sea, la verdad que se nos vuelve una costumbre y no una necesidad. Fíjate que cuando dijiste eso de que nos dormimos en la misa, a veces pasa. Y a veces yo tengo amigos que de repente... Pero no te ha pasado oficiando. No, fíjate que sí me ha pasado cuando en ocasiones que andaba muy, muy cansado, yo me dormí en las lecturas, he de confesarlo. Me dormí en las lecturas, pero era una cosa bonita porque justamente cuando comenzaban a cantar el aleluya, yo me despertaba así como si nada y nadie se daba cuenta, o sea, me levantaba. Está meditando. Ajá, exacto, está con los ojitos cerrados, meditando. De hecho, Ricardo, he de decirte, para que vean pues nuestros hermanos que los sacerdotes somos tan humanos como cualquier otro, Claro. y nos cansamos también. Pues claro. Hasta confesando me he quedado dormido. Sí. Mira, cuando había tenido jornadas ajetreadísimas y de repente estaba por ahí confesando y de repente la gente decía, ya terminé. Y yo, sí. Les decía alguna cosita y la absolución, ¿verdad? Que es Claro, como la parte esa lo principal, importante. pues. Sin embargo, sí es la parte, ¿no? Y a veces hay gente que se duerme en la misa. Claro. O hay gente, y a veces yo me doy cuenta, porque a veces ahí tengo amigos, ¿y fuiste a misa? Sí. ¿Y de qué habló el evangelio? No me acuerdo, pero sí fui. Es decir, entonces, ¿a qué fuiste? Claro. Hay gente, a mí me ha pasado cosa chistosa, pero lo digo para que esto haga eco en nosotros, pues. Y no lo digo para señalar a nadie, sino más bien para que haga eco en nosotros. No quiero juzgar, no quiero señalar a nadie, simplemente es una cosa que ha pasado. A veces yo pregunto, ¿verdad? A veces a mí me gusta hacer la homilía como dialogada. Me gusta ver qué dijo el evangelio, qué tal cosa, o complementen tal cosa, o pregúntele al que tiene al lado, cosas así. Y entonces yo a veces pregunto, a ver, ¿qué dijo la primera lectura? Porque ahí había una parte importante para nuestra reflexión de hoy y tal. Y en la iglesia, los grillos se oyen, ¿verdad? Entonces digo yo, mi salvación, le voy a preguntar a los lectores. A ver, el que leyó la primera lectura, y el que leyó la primera lectura, baja la mirada. No soy yo. Para que hubo alguien que a reírse se puso cuando le dije, ¿qué decía? Y se fue a reír y ya no dijo nada. Entonces, o sea, ¿cómo vamos a la Eucaristía? Claro. ¿Cuál es la disposición que llevamos de verdad? Y como te digo, o sea, no lo digo porque yo sea el mejor viviendo la Eucaristía, yo estoy haciendo un proceso también para poder vivir la Eucaristía, para poder sentirla, para poder saber que, como dice, digamos ya técnicamente las enseñanzas de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, que la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz, confiando así en la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Entonces, ¿qué es? Es justamente ese momento. Es ese momento, la Eucaristía es ese momento. Y al ser ese momento es un signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Entonces, por eso es que por eso empezamos con el texto bíblico. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que me coma y beba mi sangre, vivirá por mí. Tendrá esta vida eterna. Entonces, digamos, no podemos, no deberíamos solamente hablar con tecnicismos. Claro. La Eucaristía es sobre todo para vivirla más que para definirla. Exacto. ¿Verdad? Hay una película preciosa sobre la Eucaristía. El gran milagro. Es una película larga que hay que dedicarle por lo menos 2 horas, pero que si la ves, si le pones atención de verdad, eso te va generando una conciencia clara de lo que de verdad es el encontrarte con Jesús ahí en ese momento. Claro. Y como en todos los episodios, Padre, algo que hacemos es como aterrizarlo a nuestra vida diaria. En el caso de la Eucaristía, tenerlo bien claro es porque la Eucaristía lleva sus partes, en la cual nos ayuda
para prepararnos, porque si no de entrada fuera el cuerpo de Cristo y ya se va, sino que es al contrario, ¿no? O sea, primero, en el cual ponemos nuestras acciones, pedimos también por si hemos pecado, o sea, hacemos un examen de conciencia en el cual le reconocemos delante de Jesús las fallas que hemos tomado. Después ofrecemos y después el Señor nos habla a través de las lecturas bíblicas. O sea, es una secuencia. Después volvemos a hacer nuestra creencia y también volvemos a ofrecer nuestras peticiones para que después de todo ese proceso vengamos y tomemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Exacto. Sí, es un camino. Fíjate que, de hecho, para hablar de la Eucaristía, valdría la pena ampliar muchos más episodios, quizá, de este podcast, porque en la Eucaristía, mira, o sea, el tema de la Eucaristía, al hablar de la Eucaristía hablamos de liturgia. Exacto. Y al hablar de esto, estamos hablando de ritos. Exacto. Pero ritos que no son vacíos, sino ritos que nos llevan tienen una profundidad y que nos van conduciendo. Es que, mira, Ricardo, sí, o sea, hasta las graditas que suben el presbiterio tienen un significado. El altar mismo tiene un significado, la sede tiene un significado, los ornamentos que ocupa el sacerdote tienen un significado. Entonces, yo creo que es importantísimo que nosotros sepamos vivir este proceso. Claro. Porque al final también hay algo que yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron, quizá a ti también te lo deben de haber enseñado, a muchos nos han enseñado eso, que la verdadera misa empieza cuando salimos del templo. Exacto, cuando termina el rito, digamos, y salir del templo es cuando empieza la verdadera misa. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenés que ir a dar fruto de lo recibido, ¿verdad? Y no podrías y no deberías, cuando salís de la misa, ir a dar de casos a la casa, ¿verdad? Para eso vas a misa. Exacto. Y no te lo dice solo tu familia, sino que lo dicen también los que están alrededor, los vecinos. Claro. Que no hace falta quien esté pendiente de la vida ajena. Y entonces dice, ya ves, para como ese fulano que dice que va a la iglesia y míralo cómo es, mejor yo no voy. Claro. Entonces es ahí donde está el verdadero reto de alimentarte de la palabra de Jesús y de recibir su cuerpo y su sangre. Es decir, ir a la Eucaristía es ponerte en una doble actitud que nos enseñó en la conferencia de los obispos de América Latina en el 2007 en Aparecida. ¿Cuál es esa doble perspectiva, esa doble dimensión? Primero la del discípulo, saber escuchar al maestro. Voy a la Eucaristía para escucharlo. Me siento y lo escucho. Él es el maestro y yo soy su discípulo. Y claro, posteriormente me convierto en apóstol, en misionero. ¿Por qué? Porque lo he escuchado, voy, lo asimilo en mi corazón y luego lo comparto allá afuera. Porque no soy cristiano solo en el templo, porque no soy cristiano solo en la Eucaristía. Soy sobre todo cristiano afuera y le sirvo a todos afuera. No solo a mi compañerito de comunidad, a mi hermanito de comunidad, al hermanito del mismo ministerio, la pastora. La paz del Señor. Exacto, sino que más allá, entonces se rompen esas fronteras y entonces soy cristiano ¿cuándo? 24/7. ¿Verdad? Claro, soy un cristiano en construcción tal vez, sí, y siempre voy a ser en construcción, porque el discípulo se está continuamente, lo que decía el beato Carlo Acutis, ¿verdad? Se está tratando de configurar cada vez más con el maestro. Pero ¿cómo me voy a configurar con él? En la medida en que lo escucho, en la medida que me alimento de él, porque voy a estar tan cerquita de él que entonces voy aprendiendo. El que anda entre la miel, a algo se le pega. Si estás cerca de Jesús, algo se te va a pegar de Jesús. Pero si estás lejos de Jesús, se te van a pegar otras cosas menos las de Jesús. Y quizás algo, porque pues es amplio el tema, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer una segunda parte de esto. Pero algo con lo que quisiera que termináramos es lo que decías y leías en el texto, Padre, en el cual mencionaba que la gente lo quería hacer rey. Ojalá que nosotros también queramos hacer rey a Jesús. Pero la gente lo miraba desde el aspecto material. Exacto. Entonces, y aquí nos invita Jesús a hacerlo rey
pero para que podamos ser luz y sal en este mundo, ¿no? Exacto, para que Él pueda dirigir nuestra vida, para entregarle los destinos de nuestra vida, que Él pueda orientarnos, porque Cristo lo que quiere, como dice Juan 3:16, es que nosotros nos salvemos. Cristo no vino al mundo para condenarnos, sino para salvarnos, y por eso se nos ha dado como pan de vida para alcanzar por Él la salvación y la vida que solo Él nos ofrece. Así es. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este nuevo episodio acerca del podcast de luz de la Eucaristía. Hay mucha riqueza, creo que nos hemos quedado con mucho material que no hemos hablado, pero igual el tiempo es corto para que nosotros podamos profundizar, pero siempre la invitación es a que nosotros podamos hacer la Eucaristía en el centro de nuestra vida, porque Jesús nos acoge a todos, ¿no? El Señor se da en todo momento. Definitivamente. Nos despedimos con una oración, Padre. Claro que sí, pidamos al Padre que venga a nosotros su reino, que podamos acogerlo en nuestro corazón, que podamos hacerlo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.